¿Se puede ver ya el pizarrón? Sí, ya se ve. Ya se ve. Ok, entonces, el día de ayer estábamos platicando acerca a raíz de la lectura de Chandler, que él buscaba platicarnos o identificar cuáles eran los principales planteamientos de las teorías que hasta el momento, ¿no? En 1992, que es el año en que surge el documento, habían tratado a la empresa. Entonces, el autor nos hablaba de la teoría neoclásica, eh, nos mencionaba cuáles eran los principales características de la empresa que destacaba esta teoría. Las platicamos el día de ayer en clase, platicábamos también las críticas, ¿no? Respecto a estas características. Y nos hablaba de la teoría no clásica y nos hablaba de la teoría de los costos de transacción, o la teoría también se le conoce como transaccional o la teoría contractual, ¿no? De la empresa. Déjenme admitir a su compañero. Entonces, nos hablaba de la teoría contractual y nos hablaba también de los evolucionistas. La cuestión aquí, y es importante que ustedes lo detecten, es que si bien Coase cuestiona que lo que dice la teoría neoclásica sobre la empresa, sobre el papel del empresario, no es lo que él observaba en la vida real, no se aleja mucho de estos planteamientos en el sentido de que trata de flexibilizar ciertos supuestos de la teoría neoclásica a fin de que sean más acordes con la realidad. Recuerden que él, lo platicábamos el día de ayer, busca generar conceptos que sean manejables y realistas a la vez. Entonces, lo que él está haciendo está flexibilizando ciertos supuestos neoclásicos. Pero en el fondo, sigue siendo una postura neoclásica en el sentido de que se sigue utilizando para explicar el tamaño de la empresa, ¿no? Todo este análisis marginalista, ¿no? Ahorita lo retomamos, ¿no? Siguen utilizando este análisis marginalista y también decíamos que si bien el aporte de Coase es valioso porque empieza a poner atención no en la industria, ¿no? No en esas estructuras de mercado imperfectas, ¿no? Eh, sino en la empresa como tal, se queda corto el análisis porque no va más allá de lo que sucede dentro de la empresa. Lo platicábamos haciendo este comparativo entre la lectura de Chandler, que él decía, a ver, la empresa, ¿no? Él alcanzó este tipo de integración, esta escala operativa, cuando se dieron desarrollos tecnológicos, cuando se invirtió en capital físico, cuando fue se podía asegurar en términos productivos y de flujo de los recursos cierta regularidad, ¿no? Cuando era necesario también no solamente la producción en masa, sino generar canales de distribución y de marketing, cuando se pudo contar con personas profesionales que se dedicaran a la gestión de la empresa. Entonces, y nos hablaba de la importancia de todo este conocimiento y de la experiencia en este grupo directivo para poder alcanzar economías tanto de alcance como de escala. Entonces, en el caso de la visión de Coase, y cuando él buscaba, ¿no? Dar o sea, realizar un análisis mucho más profundo de la empresa, lamentablemente esta promesa, ¿no? De que íbamos a revisar qué sucedía dentro de la empresa, superar esta caja negra, ¿no? Pues se queda todavía muy limitada porque en lugar de ver qué pasa al momento de producir en cuestiones de conocimiento, en cuestiones más profundas, se quedan únicamente en el ámbito de la transacción, fuera de la empresa, ¿no? Entonces, la explicación de este autor como de Oliver Williamson, que lo vamos a ver la siguiente semana, es que la empresa se integra, que la empresa crece, ¿no? Por la existencia de costos distintos al proceso productivo, que son los costos de transacción, ¿no? Entonces, decíamos que todos estos costos de transacción eh, surgen de que en ausencia de los mismos, ¿no? Si no existen costos de transacción, dice, la asignación
de recursos productivos vía un mercado competitivo es eficiente, ¿no? Se alcanza el óptimo paretiano. Pero recuerden que platicábamos que existían supuestos desde la teoría neoclásica que me decían que la información era perfecta, que la información era gratuita, que existe racionalidad perfecta en los agentes económicos. Entonces, en este contexto, toda la información para tomar decisiones, los precios relevantes, está disponible, todos la conocen, todos están en igualdad de circunstancias. Esta información es gratuita y los agentes cuentan con la capacidad cognitiva para poder vislumbrar o comparar las diferentes canastas de bienes y tomar, ¿no? Elegir aquella que maximiza su beneficio. Pero dice Coase, pues lo primero que tenemos nosotros que flexibilizar es la cuestión de la información, porque acceder, ¿no? Que los agentes conozcan los precios relevantes del mercado que les permitan tomar sus decisiones es costoso. Y ya desde ahí lo que platicábamos en clase, entonces si es costoso, implica que pueden existir ciertas asimetrías de información de aquellos agentes que sí puedan acceder a esa información y otros que no. Entonces eso ya trae, ¿no? cierta incertidumbre a la hora de tomar decisiones. No sabes si vas a generar o vas a realizar la asignación más eficiente de recursos. También platicábamos en esta cuestión de la racionalidad de los agentes económicos y en este caso Coase lo vincula con el empresario. Entonces, él dice, híjole, es que el empresario quiere realizar la mejor asignación, pero su racionalidad es limitada, es decir, se puede equivocar, porque su racionalidad, o sea, su capacidad cognitiva también es limitada. Que de ahí va a haber una crítica que le hace Kalecki a Coase respecto a esta cuestión del empresario, ¿no? Pero dice entonces, el empresario quiere ser o tiene toda la intención de ser racional, pero en la práctica no puede. Entonces, puede ocurrir que el empresario realice una asignación ineficiente de los recursos y que sus costos empiecen a ser mayores que sus beneficios. Entonces, una cuestión que también le tenemos que reconocer a Coase es el papel que le da al empresario, porque recuerden que decíamos que en la teoría neoclásica el empresario es visto como un autómata que solo responde a los cambios en los precios relativos en el mercado, mientras que ya en esta visión se empieza a otorgar al empresario una cuestión planificadora, ¿no? Y lo veíamos también cuando revisábamos los diferentes conceptos de empresario, de la gestión, que decían son islas de poder consciente en un océano de cooperación inconsciente, ¿no? Es la planificación, es el cuarto factor de producción. Entonces, la participación del empresario es importante, el papel del empresario dentro de la empresa es importante, pero lamentablemente, ¿no? Aquí estamos viendo al empresario que su función en esta cuestión de integración es minimizar los costos de transacción, porque ojo, o eliminar los costos de transacción, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito más acerca de esto. Entonces, recuerden que vamos a ver, tenemos dos extremos. Este extremo es el mercado. Y aquí voy a tener a la empresa verticalmente integrada. Entonces, ¿qué pasa aquí con el mercado? Y decíamos que en el mercado se va a dar, ¿no? Relaciones de cooperación inconsciente entre empresas especializadas, ¿no? Todas se ponen ahí en contacto, ¿no? Esto es que así se da la asignación de los factores productivos vía un mercado competitivo. El qué, el cómo y el para quién lo determina el mismo mercado. Entonces, aquí estamos hablando de empresas especializadas, ¿no? Establecen relaciones de proveeduría. Pero vamos a tener el otro extremo y que estamos hablando de empresas verticalmente integradas. ¿Qué significa esta cuestión verticalmente integradas? Que la empresa, ¿no? va internalizando actividades que otrora, que antes adquiría vía el mercado. Entonces poníamos en el ejemplo con Kia, que tiene sus plantas productoras de metal, ¿no? De acero. Entonces, antes de que tuviera Kia estas plantas, ese metal lo compraba
vía mercados a una empresa especializada. Pero por razones estratégicas, Kia internalizó, ¿no?, la producción de ese insumo. Entonces, Kia creció hacia atrás. Recuerden que la internalización puede ser, la actividad de la empresa es la fabricación de autos, entonces hacia atrás es internalizar fases de la producción, ¿no?, vinculadas con los recursos, con los insumos, ¿no? Y hacia adelante es que una vez que ya está fabricado el auto, como lo veíamos en el caso de Chandler, con cuestiones de distribución, de financiamiento, de marketing, ¿no?, para que el producto le llegue al consumidor final. Entonces, la empresa internaliza actividades hacia atrás y hacia adelante. Y en el momento que internaliza, la empresa crece. ¿Sí? Entonces, tenemos estos dos extremos que ve Coase, o el mercado, ¿no?, donde la planeación del qué, el cómo y el para quién se realiza a través de la interacción entre empresas especializadas, o bien donde el qué, el cómo, lo va a determinar alguien que se llama empresario. Y entonces, este empresario se aleja del mercado y empieza a internalizar ciertas actividades. Este alejamiento del mercado, recuerden aquí que la asignación de los recursos productivos se da a través del mecanismo de precios. Sin embargo, dentro de la empresa, una de las cuestiones que señala Coase es que el mecanismo de precios deja de funcionar. ¿Sí? Deja de funcionar. Entonces, ¿por qué? Porque la asignación de los factores productivos, y decíamos ahí en clase, ¿no?, que un factor, que un trabajador se vaya de un departamento a otro, no implica que hubo un cambio en su precio relativo, sino que alguien lo decidió en función, ¿no?, de metas y objetivos que tiene este administrador. Entonces, una de las características de la empresa, de esta empresa verticalmente integrada, es que se suprime el sistema de precios. El sistema de precios no funciona dentro de la empresa. Segunda cuestión importante, ¿no? La empresa verticalmente integrada se convierte, ¿no?, en un mecanismo alternativo de coordinación de la producción. Y cuando decimos alternativo, no implica, ¿no?, la existencia de esta empresa verticalmente integrada, no implica la eliminación o la supresión del mercado. El mercado ahí está, ¿sí? También era importante, y lo resaltábamos ayer, que el grado de integración dependía de la industria o de la empresa. Entonces, no era lo mismo Ford, que era como el caso de integración por excelencia en un momento determinado, y podíamos tener, ¿no?, diferentes empresas. Imagínense Kia, que únicamente integrara esta cuestión del metal, pero que todas las demás insumos o cuestiones de distribución y de marketing lo estableciera estas relaciones con empresas especializadas. Entonces, el grado de integración varía de empresa a empresa, de industria a industria, de sector en sector. ¿Sale? Entonces, pero son mecanismos alternativos de coordinación de la producción. ¿Hasta aquí vamos bien? Espero que sí. Ok. Entonces, con esto que platicábamos de un mecanismo alternativo, nos preguntábamos también ayer, ¿no? Y se pregunta el autor, bueno, la empresa, ¿es factible que una sola empresa crezca a un nivel extraordinario, que solamente hay una empresa en el mercado? O sea, viéndolo como en esta cuestión del monopolio, ¿vale? Porque recuerden que desde la cuestión neoclásica, desde la teoría neoclásica, el mercado, ¿no?, esto que tenemos aquí, es la vía idónea para asignar los factores productivos y para coordinar la producción, el qué, el cómo y el para quién. Y esta cuestión de la empresa verticalmente integrada nos aleja del mercado. Entonces, decíamos que este alejamiento del mercado se da porque para que esto resulte de manera eficiente, los precios tienen que ser conocidos, gratuitos y todo lo que ya platicamos. Pero decía Coase, la cuestión es que conocer los precios relevantes para la toma de decisiones es costoso, ¿no? Entonces, conocer los precios relevantes no es gratuito, ¿no? Y esta no gratuidad
Y esto da pauta, les decía, a la existencia de incertidumbre, de asimetrías de información, pues genera esa incertidumbre a la hora de transar, a la hora de intercambiar. Entonces, platicábamos también el día de ayer el costo de esta incertidumbre, ¿no? O sea, cuando nosotros transamos, cuando se da un intercambio y decíamos, yo aquí tengo estas dos personas, comprador y vendedor, y aquí están intercambiando un bien, que no solamente se intercambiaba el bien, ¿no? O el servicio en este caso, sino que se transferían derechos de propiedad. Entonces, el comercio debe obtener o debe de generar ganancias tanto para compradores y para vendedores. Si vemos el mercado competitivo, ¿no? La asignación de los recursos productivos en un mercado competitivo tenemos demanda y tenemos oferta, en el punto de equilibrio, y por eso decimos que es el óptimo paretiano, porque nadie está mejor que nadie, no se puede hacer una asignación eficiente, porque si yo me muevo hacia acá, ¿no? Los precios son más altos, ahí eso le conviene al oferente, hay un exceso de oferta, pero los mercados no se vacían. Y lo mismo en esta zona, ¿no? Son precios más bajos, le conviene al consumidor, pero no al oferente, por lo tanto los mercados no se vacían. Y se puede uno mover, ¿no? Y puede estar mejor consumidores y productores. Entonces, pero en el caso del equilibrio, ¿no? Es una asignación eficiente porque se vacían los mercados. Ambos están bien, pero si nos movemos de ahí, uno se ve más beneficiado. Entonces, para esto requiero conocer los precios y que estos sean flexibles. Son las ganancias del comercio. Entonces, bajo los supuestos neoclásicos no hay incertidumbre de tus ganancias. Tienes total certeza de todo. Pero bajo estas condiciones la incertidumbre es muy alta. Entonces, tú no sabes si al momento de transar, al momento de intercambiar, la otra persona, ¿no? Dado esta asimetría de información que con Williamson ella trabaja toda esta cuestión del oportunismo, puede actuar buscando su propio beneficio y tratando de apropiarse de las ganancias que en teoría tú tendrías que estar recibiendo de este intercambio comercial. Entonces, viene aquí la cuestión del contrato. Mientras que en este mercado perfectamente competitivo, bajo los supuestos neoclásicos, los contratos son automáticos, son ciertos, no generan incertidumbre, del otro lado no. Entonces, decíamos también, ¿no? La empresa no solamente enfrenta estos costos de producción, sino los costos que se generan al momento de intercambiar, al momento de transar, los costos de integración, perdón, de transacción. Entonces decíamos, son todos aquellos costos que están relacionados con la negociación del contrato, con la firma del contrato, con la vigilancia del contrato y con el cumplimiento del contrato, ¿no? También todos aquellos costos por hacerse, ¿no? Por tener acceso a los precios relevantes que te permiten tomar tus decisiones. Entonces, si estos costos son muy altos, y esto implica que hay una gran incertidumbre a la hora de intercambiar, la empresa va a decidir internalizar ciertas actividades. O bien, en el caso de Ford, les decía que era paradigmático porque tiene una integración brutal, ¿no? Entonces, pero eso se debe a la existencia de costos de transacción y lo comentábamos ayer. No siempre, ¿no? Esta integración tiene que ver con los costos de transacción. Obedece a cuestiones más estratégicas, como lo plantea Chandler, ¿no? Entonces, sin embargo, esta es la visión de Coase, que la empresa se integra para eliminar los costos de transacción, ¿no? Entonces, primera cuestión. Ahora, regreso a lo que planteamos en la parte final de la clase. Entonces, una empresa se puede constituir prácticamente monopólica y que sea eficiente. Y decía Knight, y lo leíamos ayer, dice, la relación entre eficiencia y tamaño, dice, es uno de los problemas más serios de la teoría y es, en contraste con el tamaño de una planta, un asunto de personalidad y accidente histórico. Pero la cuestión es especularmente vital, porque la posibilidad de ganancia monopolista ofrece un incentivo poderoso para la expansión continua y limitada de la empresa. Entonces, ¿qué nos decían aquí? La empresa, pues le gustaría ser monopólica, porque tendría un control total entre precio y cantidad, ¿no? Entonces, crecer a una escala tal
que eliminara a todos sus competidores del mercado y que fuera la única en el mercado, ¿no? Lo cual le otorgaría este poder. Dice, pero existe una fuerza igualmente poderosa que este interés, ¿no?, de la empresa por convertirse en un monopolio, que hace, ¿no?, que contrarreste este deseo de crecer, 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 y está relacionado con la eficiencia. Entonces, nos dicen aquí que entre más crece una empresa, ¿sí?, entre más crece una empresa, su eficiencia disminuye, para estos autores, ¿no? Que el crecimiento de la empresa está vinculado de manera negativa con la eficiencia de la empresa. Entonces, dice, en la producción de ingreso monetario, entonces recuerden que los beneficios de la empresa los podemos obtener en términos muy sencillos, ¿no? Ingresos totales menos costos totales. Entonces, ingresos totales es precio multiplicado por la cantidad vendida. Si es monopolio, decíamos que la empresa tiene un control total o precio o cantidad. Pero lo que dice aquí estos autores es que a medida que la empresa, ¿no?, alcanza magnitudes tan grandes, su beneficio se puede reducir porque los costos empiezan a aumentar. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, que este aumento en los costos se convierte en este contrapeso ante el deseo de la empresa de crecer de manera ilimitada. Entonces, aquí es preguntarnos, bueno, ¿y cómo ven en esta visión el aumento en los costos? Entonces, lo que dice el autor es lo siguiente. Dice, a ver, hablábamos, ¿no? Hablábamos que este administrador, este empresario, quiere ser racional, quiere realizar las asignaciones de factores productivos más eficientes, donde se obtenga la mayor cantidad de producción al menor costo, donde se maximicen los beneficios. Pero, dado que tiene una racionalidad limitada, puede ser que estas asignaciones no sean las más indicadas y que se equivoque. Si se equivoca una vez, pues no hay problema. Pero si esta equivocación se empieza a generar de manera sistemática, los costos se van a aumentar, o sea, se van a ver incrementados. Y con ello los beneficios se van reduciendo. Dice, ¿por qué? Y lo decíamos aquí con el caso de estos señores. No es lo mismo estar realizando una sola actividad, una empresa especializada, que ahora Kia tenga que ver la fabricación del auto y la producción del metal, y que ahora Kia, si decide ingresar en toda esta cuestión de distribución de los autos, que ya antes contrataba empresas, bueno, ahora tiene que estar gestionando toda una empresa dentro del grupo Kia, pero que se dedique a la distribución o al marketing, o bien a la producción de X o Y insumos o recursos que le permitan fabricar el auto. El diseño, puede ser que tuviera Kia un convenio con alguna empresa que le diseñara el auto, pero si ahora Kia también busca incursionar en el diseño de sus autos, un ejemplo, ¿no? Entonces, eso implica estar gestionando esa fase. Entonces, a medida que esta empresa va internalizando actividades, corre el riesgo de que con el antecedente de que conocer los precios relevantes es costoso, ¿no? Y que estás haciendo cada vez más y más cosas. Y por eso les decía que esa es una crítica que le van a hacer a Coase, porque parece que solamente hay un grupo, o sea, perdón, que hay un administrador. Sin embargo, ¿no? No, o sea, no se vislumbra esta que ya nos platica Chandler, todo este cuerpo gerencial, porque sin el desarrollo de este cuerpo gerencial, esta empresa verticalmente integrada que explota las economías de escala y de alcance, no podría existir. Y aquí parece que Coase, que ve que esta empresa verticalmente integrada únicamente toma decisiones este administrador, o sea, solamente es uno, ¿vale? Entonces, dice, esta persona enfrenta, dada su racionalidad limitada, rendimientos decrecientes en su función de empresario. Recuerden que la función del empresario es coordinar la producción, ¿sí? Generar una producción con el mayor beneficio y el menor costo. Pero si empiezas a hacer de manera sistemática este empresario asignaciones ineficientes, los costos empiezan a aumentar. Entonces,
También ayer en la parte final de la clase platicábamos que si Kia ahora él incursionaba en la producción del metal necesario para la fabricación de autos y tenía plantas, ¿no? Minas, toda esta cuestión, no significaba que la transacción se eliminara, sino que se internalizaba. Es decir, ya no la compras a una empresa que venda metal en el mercado, sino que ahora, al crear una empresa o comprar una empresa que antes era una sociedad independiente, pero ahora está dentro del grupo Kia, ¿sale? La transacción se mantiene. Hay un comprador y hay un vendedor. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, que ante la existencia, aquí lo voy a poner, que ante la existencia de asimetrías de información, ¿sí? En el mercado, aquí lo voy a poner, en el mercado, aquí tengo a Kia y le compra a esta empresa que produce el metal. Puede ser que en la transacción del metal, dado, ¿no? La racionalidad limitada, dado que la información no es gratuita, que es costosa y que puede dar origen a estas asimetrías de información, esta empresa, al ser o al tener una personalidad legal y jurídica independiente, busca satisfacer su propio beneficio y busca aprovecharse de las ganancias del comercio del intercambio de Kia. Entonces, si Kia internaliza la producción de metal, ¿no? Aquí está Kia. Entonces, tengo a la empresa que fabrica, a Kia, y tengo a la empresa que produce el metal, pero están dentro del mismo grupo. Sigue la transacción. Hay un comprador y está el vendedor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que dado que ambos pertenecen al mismo corporativo, a la misma empresa, deberían de tener, ¿no? Los dos los mismos intereses. Entonces, la fábrica que produce o la planta que produce el metal, recuerden que estamos hablando de esta planta moderna que nos decía Chandler, esta empresa moderna multiplanta, multiunidades, ¿no? Con un montón de departamentos y operativos. Entonces, esta planta que produce el metal, al formar parte del mismo grupo, compartir la misma entidad legal y jurídica, pues no hay una cuestión de que se quiera aprovechar de la otra planta que fabrica, porque existe la coincidencia de intereses. Entonces, la transacción no se elimina, se internaliza. Hay un proveedor y hay un consumidor, ¿no? Pero está esta diferencia entre hacerlo vía mercado con estas condiciones que plantea Coase y cuando la empresa internaliza esa actividad. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los costos? Que dadas estas cuestiones que decimos de la racionalidad, de los precios, de las asimetrías, aquí se van a generar estos costos de transacción, ¿sí? Entonces, si la empresa Kia decide comprar el metal en el mercado, corre el riesgo de incumplimiento, de oportunismo, que eso lo detalla más Williamson, ¿no? Entonces, si todo esto se hace en el mercado, existen costos de transacción. Pero cuando se internaliza también va a haber costos, que es lo que decíamos, el costo de la gestión, y estos son los costos burocráticos. Entonces, ¿qué tiene que hacer este empresario? Al momento de internalizar una actividad, tiene que estar comparando este trade-off entre los costos que le genera internalizar esa actividad y los costos, ¿no? Que le llevaría adquirirla o comprar ese bien o esa actividad en el mercado. Mientras los costos burocráticos sean menores que los costos de transacción, la empresa internaliza. Pero, y es lo que dice aquí, a medida que esta persona, que este administrador, que es el único para Coase que está gestionando la empresa, internaliza cada vez más actividades, el riesgo de que haga una asignación ineficiente se incrementa. Entonces, los costos burocráticos van a empezar a subir respecto a los costos de transacción. ¿Sí? Dice aquí en su punto 2, dice, a medida que aumentan las transacciones,
la posibilidad de que fracase este empresario en asignar los factores productivos aumenta, ¿no? Puede darse un desperdicio de recursos, una mala asignación, y entonces los costos empiezan a crecer. Entonces, eso está relacionado con los rendimientos decrecientes de la administración. Entonces, en esta cuestión de que se convierte en un mecanismo alternativo, el empresario siempre puede regresar al mercado. ¿Cuándo regresa? Cuando el costo burocrático es mayor que el costo de transacción. Siempre puede regresar al mercado. Y cuando la empresa, o en este caso el empresario, regresa al mercado, y lo predicábamos también el día de ayer, ya me moví mucho, ¿no? Cuando el empresario regresa al mercado, la empresa disminuye en tamaño, disminuye el grado de integración. Entonces dice aquí, la empresa tenderá a crecer, o sea, a integrarse, en la medida en que los costos de organización, costos burocráticos sean menores y aumenten lentamente con un incremento en las transacciones organizadas. Esto es importante porque se reconoce que el empresario se va a equivocar, ¿sí? A medida de que estás internalizando cada vez más actividades. Pero si este aumento en la equivocación es lento, ¿no? Que es lo que dice, se aumenta lentamente, le conviene a la empresa internalizarse, crecer. Entonces, la empresa crece siempre que los costos de organización, o también conocidos como costos burocráticos, sean menores, ¿no?, que los costos de transacción. La empresa va a crecer siempre que estos costos de organización aumenten, pero a una tendencia baja. Cuando empiecen a aumentar, o sea, ya de una forma muy pronunciada, la empresa regresa al mercado, disminuye su tamaño, ¿no? Vean, en el siguiente inciso, en el B, dice, la empresa tiende a crecer en la medida en que sea poco probable que el empresario cometa errores y en la medida en que sea más pequeño el aumento en errores conforme se incrementa el número de transacciones organizadas, que ven la misma tónica de lo que acabamos de platicar. Entonces, ¿el empresario se va a equivocar? Sí. Pero si es poco probable que a medida que vaya internalizando actividades se equivoque, vale la pena crecer. ¿Sí? Y la última dice, en la medida en que sea más grande la disminución o en la medida en que sea más pequeño el aumento en el precio de oferta de los factores relativo a empresas de mayor tamaño. Entonces, siempre que para la empresa sea el costo al cual produce la empresa sea más barato que respecto a otras empresas, lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Coase menciona que al final el tamaño de la empresa está vinculado con los rendimientos marginales o decrecientes de la función empresarial. Eso es importante, ¿sí? Entonces, aquí y en esta cuestión también del tamaño de la empresa se acerca a lo que decía Chandler. Vean, vamos a leer esa diapositiva. Dice, parecería que los costos y pérdidas por errores aumentarían con un incremento de la distribución espacial de las transacciones organizadas. Si ustedes recuerdan, en la lectura de Chandler, les hablaba de cómo todo este conocimiento, toda esta importancia, o sea, él lo dice explícito, ¿no? Este conocimiento que generaron el cuerpo gerencial al ir comprendiendo qué quiere el mercado, al ir identificando qué proveedores existen, cómo trabajan, qué cantidad, qué habilidades tienen, estar conociendo insumos, estar conociendo tendencias de compra, etc., cómo funcionan las máquinas, cuestiones tecnológicas, ¿no? Que lo dice de manera explícita Chandler, le permitió a la empresa incursionar en otras áreas geográficas, gracias a lo que había aprendido, ¿no?, al estar explotando economías de escala, o bien incursionar en otros mercados, gracias a lo que había aprendido este cuerpo gerencial, ¿no?, al estar explotando economías de alcance. Entonces aquí Coase dice, parece que cuando la empresa, ¿no?, empieza a incursionar en otras áreas geográficas y tenemos a este empresario, pues corre el riesgo de equivocarse más. Dice, conforme más transacciones revisa el empresario que deberá hacer en diferente tiempo y lugar, ¿no? Dice, parecería también que los costos y pérdidas pueden aumentar. Dice, esto produce una razón adicional de por qué, dice aquí, la eficiencia
tiende a disminuir a medida que la empresa se hace más grande. O sea, los inventos que tienden a acercar, ¿no?, factores de la producción, disminuyendo su distribución espacial, todos estos inventos, como lo veíamos en su momento, del telégrafo, del vapor, del ferrocarril, ayudan, ¿no?, a aumentar el tamaño de la empresa. Aquí ya nos hablaban del teléfono, del internet. Bueno, aquí lo puse en internet, Faust no lo dice de 1936, ¿no? Pero todos aquellos cambios tecnológicos que favorezcan una mejor coordinación de los factores de la producción, dice, impactan de manera positiva en aumentar el tamaño de la empresa. Porque no es lo mismo que tengas que viajar de una empresa a otra, hablar por teléfono o como lo hacemos ahora que te conectas, ¿no? Entonces, puedes resolver. Es menos probable que se haga una asignación ineficiente de los recursos. Y también aquí Coase reconoce lo que ya decía Chandler. Dice, todos los cambios que mejoran la técnica administrativa tenderán a incrementar el tamaño de la empresa, ¿no? Pero les decía, Chandler lo dice de manera explícita y él comenta, esta empresa no hubiera podido existir si no existía un cuerpo administrativo, si no existía toda esta jerarquía, ¿no?, en la gestión de la empresa. Y eso también me lleva a otra cuestión importante. Cuando nosotros vemos la asignación de recursos vía los mercados, estamos hablando que las relaciones se establecen de igual a igual. Una empresa especializada intercambia con otra empresa especializada. Y esta empresa especializada, a su vez, intercambia con otra empresa especializada. Para Coase, ¿no?, están en igualdad de condiciones. Esto también está a debate, ¿vale? Porque no todas las empresas tienen el mismo poder de negociación, no tienen el mismo, o sea, no son iguales como tal. Pero Coase decía, las relaciones que se establecen entre esas empresas especializadas es de igual a igual. ¿Qué pasa dentro de la empresa verticalmente integrada? Esta relación no es de igual a igual. La coordinación de la producción no es de igual a igual. Aquí la coordinación de la producción tenemos un empresario y este empresario es el que decide cómo asigna los diferentes factores de producción, cómo trabajan los diferentes factores de producción. Entonces, aquí es una relación jerárquica, ¿sí? Entonces, también eso es importante que ustedes lo tengan en mente. Entonces, la coordinación de la producción es jerárquica dentro de la empresa, mientras que para el autor, la coordinación de la producción se da en igualdad de circunstancias en el mercado. Entonces, aquí podríamos decir nosotros, ¿no? Bueno, ¿y cuál es lo ideal? Que la coordinación de la producción se dé a través de empresas verticalmente integradas, internalizando actividades o a través del mercado. Entonces, recuerden que si la empresa se mueve hacia acá, se aleja del mercado y se mueve para acá, lo que busca es la disminución del costo de transacción. Dentro de la empresa, el costo de transacción se elimina, pero aparecen los costos burocráticos o de organización. En el mercado siempre va a estar presente el costo de transacción, ¿no? Entonces, en el mercado siempre está presente en menor o en mayor o en menor cuantía el costo de transacción, pero aquí está. Pero a medida que la empresa se mueve hacia acá, y ahorita y con Williamson vamos a ver en en esta línea que está en este medio, ¿no? La empresa va reduciendo el costo de transacción, aquí se elimina, pero surgen otros costos, en este caso los organizativos o burocráticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Al final en esta postura les decía que si bien son contestatarios o critican a la teoría neoclásica, siguen siendo neoclásicos, porque el objetivo aquí es eliminar los costos de transacción. ¿De qué manera podemos, si no eliminarlos completamente? Ya sabemos que aquí se eliminan, pero la contraparte es que la empresa se aleja del mercado. Pero el mercado es el mecanismo más eficiente. Entonces, ¿de qué manera
se puede reducir el costo de transacción y hacer que la empresa de manera paulatina se acerque o regrese al mercado. Eso es lo que va a explicar Williamson, ¿sí? Que lo van a empezar ustedes a revisar para la siguiente sesión. Entonces, sin embargo, aquí Coase nos plantea estas dos formas de organización, o mercado o la integración vertical. Cada una tiene sus bemoles, ¿no? En términos de costos, en términos de eficiencia. Por eso nos dicen, hay una penalización, entre más grande es la empresa, menos eficiente. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Ahora vean, cuando la empresa se integra, y con esta cuestión que decimos, internaliza actividades, esta internalización la empresa lo puede hacer a través de la combinación o de la integración. Estamos hablando que la empresa puede crear, ¿no? En este caso piensa nuevamente en Kia, puede crear de cero una empresa que se dedique a la explotación de minas, a la fabricación del metal, o bien Kia puede adquirir una empresa ya establecida y la incorpora dentro del grupo corporativo Kia. Puede ser que haya empresas que sigan manteniendo un nombre diferente, pero son parte del mismo corporativo, ¿no? Puede ser que por cuestiones estratégicas la empresa siga manteniendo su mismo nombre, pero legalmente forman parte de una corporación que es la misma. Entonces, estamos hablando que la empresa puede crear o la empresa puede adquirir y fusionar y puede eliminar completamente la personalidad como tal, la marca, el nombre de esa empresa y ahora ya está dentro del grupo corporativo. Entonces, vamos a leer aquí lo que dice Knight. Dice, cuando la incertidumbre está presente y la tarea de decidir qué hacer y cómo hacerlo toma preeminencia sobre la ejecución de la organización interna de los grupos de producción, que ya no es cuestión de indiferencia o detalle mecánico. La centralización de esta función de decisión y control es imperativa. Un proceso de concentración es inevitable. Y esto es muy interesante. Lo vamos a trabajar más adelante con la lectura de Galbraith acerca de la empresa industrial. Entonces, tiene que ver la incertidumbre. Tiene que ver la incertidumbre con la integración. ¿Es cuestión meramente de una cuestión de costos de transacción? ¿O de qué otro tipo de incertidumbre o en qué otras situaciones que generen incertidumbre debemos de poner atención? ¿No? Entonces, aquí lo pongo únicamente para que ustedes lo vayan pensando, ¿no? Entonces, bueno, esto no. Entonces, estoy haciendo un desastre. Vamos a leer esta última diapositiva. Y también está vinculado con lo que vamos a ver de Galbraith. Dice, es fácil de ver cuando el Estado toma la dirección de una industria que en su planeación está haciendo algo que previamente había hecho por el mecanismo de precios. Entonces recuerden cuando nosotros analizamos un sistema económico, y lo veían en sus clases de intro a la micro, ¿no? Tenemos dos tipos de sistemas económicos donde se contesta el qué, el cómo y el para quién. En una economía de mercado, pues lo decide el mercado y tenemos el otro extremo que es una economía planificada, donde el Estado decide el qué, el cómo y el para quién. Entonces aquí nos dice, es fácil de ver cuando el Estado toma la dirección de una industria, ¿no? Que antes de la toma de dirección, que antes de esta planeación, lo que hace el Estado, dice, antes se realizaba vía el mecanismo de precios. Lo que usualmente no se percibe es que cualquier hombre de negocios, al organizar las relaciones entre sus departamentos, está también haciendo algo que podía haber sido organizado mediante el mecanismo de precios. Entonces, aquí nos están haciendo el símil entre una empresa un sistema económico donde el qué, el cómo y el para quién se determina vía mercado y una economía, un sistema económico planificado. Y nos hace el símil con la empresa porque dice, un hombre de negocios, el empresario, al organizar las relaciones entre sus departamentos, ¿no?
está también haciendo algo que antes o que también puede ser organizado mediante el mecanismo de precios. Entonces dicen aquí, cuando esta persona internaliza, tiene que organizar las relaciones que se dan entre esos departamentos que ahora uno compra y otro vende. Pero eso también se podría hacer a través del mercado, ¿no? Recuerden que se ve a la empresa como la planificación. Dice, existe pues un punto importante en la respuesta de Durbin a quienes enfatizan los problemas implícitos en la planeación económica, en el sentido de que los mismos problemas deben de ser resueltos por hombres de negocios en el sistema competitivo. La diferencia importante entre estos dos casos, dice, es que la planeación económica se impone en una industria, mientras que las empresas surgen voluntariamente porque representan un método más eficiente de organizar la producción. Dice, en un sistema competitivo existe una óptima cantidad de planeación. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes se vayan cuestionando para las siguientes lecturas? Entonces, aquí nos dicen, la planeación económica, ¿no? Vía empresa, o sea, las empresas de manera voluntaria empiezan a internalizar actividades, ¿no? Se da esta planeación económica contraria a la cooperación inconsciente del mercado porque es una vía más eficiente para organizar la producción. Entonces dice, en un sistema competitivo existe una cantidad óptima de planeación. La cuestión aquí sería observar esta planeación óptima, ¿no? ¿Tiene que ver únicamente con los costos de transacción? ¿O esa planeación óptima surge también por otras cuestiones? ¿Por qué me dicen que es más eficiente? ¿Es únicamente porque es más eficiente porque disminuye los costos de transacción? ¿O por qué otra cosa es eficiente? ¿Sale? Entonces, bueno, esta última diapositiva tiene que ver con qué voy a entender por costos de transacción, que ya lo platicamos grosso modo ahí en la clase. Costos de investigar, de informarme de los precios relevantes, costos por saber, ¿no? Si el bien que yo voy a fabricar está disponible en el mercado, quién lo fabrica, quién tiene el menor precio, ¿no? Estar viendo en la cuestión de los insumos, ¿no? Quién vende esos insumos, a qué precio lo da. Ya una vez que ya tengo al proveedor, negociar, decidir, lo que decíamos, redactar el contrato, negociar el contrato, redactar el contrato, vigilar el contrato, hacer cumplir el contrato. Por eso me hablan de costos de vigilancia y ejecución, ¿no? Únicamente aquí para que ustedes vean que los costos de transacción son costos que no tienen nada que ver con los costos de producción, sino que nos mantenemos en la esfera de la circulación, del intercambio. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna duda de la lectura en general del documento de Coase? No, profesora, todo bien. Todo bien. Todo bien, ¿no? Ustedes son fantásticos. Ok. Entonces, bueno, ya para el examen, voltean para todos lados. Bien. Entonces, dejo de compartir. Ok. Entonces,